Presentamos Redes de Norte a Sur. Acuarela significa color y agua. Alfonso de la Lara desde muy pequeño comenzó a dibujar y luego incursionó en la tinta china. Quería encontrar una técnica que fuera tan rápida y espontánea como estas dos, y así descubrió la acuarela, y a ella se ha dedicado los últimos 40 años de su vida. Vamos a conocer su obra en el siguiente capítulo de Rúbrica de Tal Televisión. Esta técnica en la pintura es el único vehículo líquido que sirve para mezclar, diluir y aglutinar los pigmentos. En ella solo se utilizan colores transparentes, que se aclaran más o menos por la menor o mayor cantidad del líquido elemento. Alfonso de Lara Gallardo. Sí, mi nombre es Alfonso de Lara Gallardo. Soy pintor. Tengo más o menos 40 años pintando y he nacido en Guadalajara. Es sabido que las técnicas al agua son en la historia de la pintura las predecesoras de todas las demás. Ha sido el agua el vehículo utilizado con mayor profusión por el hombre desde que a este se le ocurrió trazar sus primeras ideas por medio de líneas y colores. En la acuarela se le llama así porque son dos los elementos principales, el color y el agua. Yo comencé a pintar la acuarela de esta manera. Como antecedente sabía que yo había estado dibujando espontáneamente desde niño. Dibujaba en el mostrador de la tienda de abarrotes de mi padre, en el ambiente en que yo había nacido. Dibujaba a lápiz en el papel de estraza que se necesitaba para envolver el arroz, la sal, etc. Entonces había estado pues sin maestro, trabajando solo desde niño. En determinado momento me di cuenta de que un dibujo a lápiz no es muy fácil de reproducirse, sino que había que insistir o en dibujar con tinta china. La tinta china sabemos que es un elemento que se usó mucho en décadas pasadas. Es un producto oriental, parece que lo hacen los chinos, de carbón molido. Es sumamente negro y los trazos muy vigorosos. Entonces yo comencé a dibujar a tinta china porque me comenzaron a pedir dibujos para pequeños semanarios, para revistas, para publicarse en algunos libros, etc. Y entonces yo comencé a dibujar a tinta china para que pudieran ser reproducidos mis dibujos. Pero no quedó ahí la cosa, sino que pronto comenzaron a pedirme dibujos a colores, y entonces pues lo único que pensé yo sería en una técnica sumaria, rápida, espontánea, como lo es el dibujo a lápiz y como lo es el dibujo a tinta china. Entonces comencé a informarme, bueno, en pequeños libros muy elementales me di cuenta de la técnica de la pintura a la acuarela. Alfonso de Lara Gallardo podía sobre una superficie blanca dibujar previamente una escena en la cual pondría color.
Eso lo llevó a usar la acuarela como una técnica en la que solo tenía antecedentes por medio de libros elementales o de acuarelas publicadas, en las que veía cuáles eran no solo los elementos empleados, sino sus requerimientos. Para mí significa pintar, pues existir. Pienso cuando pinto, cuando dibujo, cuando dialogo incluso. Para mí son cosas muy serias en la vida y que me hacen darme cuenta de que soy un ser que genera pensamientos, que los dice, que escucha y que es capaz del diálogo. Entonces, la acuarela para mí es algo como el diálogo mismo. Yo pinto, otros ven lo que pinto, sé cuándo comunico con mi pintura algo, cuando no comunico, no lo logro comunicar, y cuando también logré mi objetivo, el diálogo con la gente a través de mi pintura. Alfonso de Lara Gallardo nació en el barrio de Mexicalcingo, en Guadalajara, Jalisco, un sitio con mucha historia, habitado por indios mexicanos en tiempos de la conquista de la Nueva Galicia. Procedente de una familia numerosa, de Lara Gallardo vivía con sus padres, quienes eran propietarios de una tienda de abarrotes. Su educación primaria la cursó en la escuela elemental número 33. En los recuerdos de aquella época, vienen a su memoria cuando el director de la escuela le pedía que lo acompañara al centro de la ciudad, llevando cuaderno y lápiz para dibujar las artesanías, así como personas en sus diferentes oficios, que eran otras de sus habilidades. Fue así como a los 6 años de edad, muestra su inclinación por el dibujo, al cual le ha dedicado 70 años de su vida. La pintura se le da más tarde, y aunque han pasado los años, como artista, aún se considera un aprendiz. No sé si alcanzaré la categoría de artista. Posiblemente muchos compañeros, muchos colegas míos, sí se consideren artistas, y respeto que se adjudiquen ese calificativo. En mi caso, pues yo no lo sé si soy artista. Tal vez he rozado el arte, tal vez, no lo sé tampoco. De Lara Gallardo construyó en la orilla de la barranca de Huentitán el Bajo una casa que le ha servido de gran estímulo por su ubicación, además de los recuerdos familiares, porque su padre tenía un rancho detrás de la misma, ya que era campesino, una persona de ambiente rústico, que combinaba su actividad de comerciante con la del campo, y siendo niño, periódicamente visitaba el lugar. Desde ese momento nació su amor por la barranca, que tiene un panorama admirable. La barranca, los tajos de la barranca, un cielo abierto azul, mucha luz. Incluso se puede vivir en gran manera en silencio, meditando, pensando, dedicado a lo que hace, que es el dibujo y la pintura. Por eso nació mi amor por la barranca, por los lugares rústicos, por los bosques, por los ríos, por los cielos abiertos, que desde entonces he buscado, he amado, van conmigo. Alfonso de Lara Gallardo es un artista autodidacta. No contó con maestros que le indicaran el proceso creativo de una acuarela. Fue por él mismo, mediante la investigación de esta técnica, que encontró los caminos para trabajarla, convirtiéndose en parte esencial de su vida durante años. Los temas que he abordado, pues están dentro de lo que casi todo pintor ha intentado. Bueno, me interesa mucho el paisaje. El paisaje yo lo entiendo como la felicidad de Dios. Yo soy pensante y me he puesto a preguntar ¿cuál es la felicidad de Dios? Y creo que la felicidad de Dios está en crear,
estar continuamente creando, diseñando, coloreando, dibujando. Por eso nos encontramos ante la naturaleza tan maravillosa que nos está comunicando tantas cosas. Entonces, el paisaje para mí significa una continua admiración de la obra de Dios. Enseguida, bueno, el ser humano me parece es el personaje que está dentro de ese paisaje inmenso que es es el mundo, y es el personaje para el cual fue hecho el paisaje por las manos de Dios. Entonces el ser humano es mi personaje principal. Pero hay otros muchos campos en la pintura. Por ejemplo, yo tengo aspiración, y de hecho lo he intentado alguna vez, de hacer pintura abstracta. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es traer de la realidad, no de mi mente, sino de la realidad, tanto que me envuelve, pero también de la que surge en mi ego interior, esas cosas que no son de una forma determinada, sino que son a través de sonidos, de colores, de líneas, que muchas veces no son los naturales que hacemos cuando tomamos un pincel y lo ponemos como modelo y lo dibujamos como él, o una caja de plástico, o lo que sea, o una persona a quien yo trato de captar su fisonomía, sino la abstracción es más bien la esencia de lo que yo traigo, de lo que está en torno mío, y es a lo que aspiro, pero tal vez no voy a llegar a esa madurez. El pintor que se inicia no tiene intención determinada o destino determinado con sus trabajos. Está ignorante de que su obra se puede exponer o comercializar. Alfonso de Lara Gallardo, en los inicios de su carrera, estuvo en esas condiciones hasta que alguien lo orientó al respecto, y estando el señor Hidalgo en la administración del Teatro Degollado, le proporcionó una sala para exhibir por primera vez. En esa exposición lo acompañó Miguel Topete, pintor que también hacía sus primeros trabajos. Como resultado de esta muestra, se vinieron otras. La gente veía los cuadros, los comentaba, pero no pasaba de ahí. Había estímulos de algunas personas que gustaban de las acuarelas, pero era un mercado nulo prácticamente en la cuestión de las ventas. En ese entonces el artista se dio cuenta de que ser pintor es simplemente serlo por amor al arte, mas no para subsistir de la pintura. El estilo es el hombre. Si vemos una pintura, vamos a decir, de esos grandes pintores que han destacado tanto, Rembrandt, Miguel Ángel, Leonardo, Orozco, Katie Kollwitz, bueno, otros que admiro, que no recurren a mi mente, pero que admiro mucho. Decimos, este pintor pinta, Picasso pinta como Picasso, Katie Kollwitz pinta como Katie Kollwitz, Miguel Ángel pinta como Miguel Ángel. O sea, el estilo es el hombre. Si tú me preguntas cuál es mi estilo, pues yo diría que yo intento ser yo a través de lo que expreso en un dibujo, en una pintura, y entonces mi estilo es de Alfonso. Me gustaría dejar a través de lo que expreso un testimonio de que estuve en la vida, que nací el año de 1922, que morí tal vez este año o el año que entra, aunque algunas personas me han dicho que todavía me faltan 20 años de vida, y digo, ay, no, por favor, no, yo creo que es muy largo, pero me gustaría dar testimonio de que soy un aprendiz de cristiano,
que el más maravilloso mensaje que en la vida he recibido es el de Cristo Jesús, que por eso me considero un aprendiz en estos tiempos en que el hombre, la humanidad, generalmente le ha dado la espalda a Cristo, a Dios, por el goce de los sentidos, el egoísmo, un tiempo de egoísmo en que el hombre piensa solamente en sí mismo como su meta, lo cual me parece totalmente absurdo. Yo no me hice a mí mismo, nadie se hizo a sí mismo para que tome como meta el origen de sí mismo en sí mismo. No sé si me explique. La superioridad de la acuarela sobre los demás procedimientos radica en sus finezas y transparencias, y en los factores de estabilidad y permanencia a través del tiempo que los medios grasos no ofrecen. Ha estado manejándose la técnica con mucho desarrollo. El señor Mesa Inda hace poco dijo en un comentario que hizo que ha habido pocas aportaciones a la acuarela de los que pintan acuarela, que han surgido como de debajo de las piedras. Hay muchísimos acuarelistas ya. Pero no sé hasta qué punto el señor Mesa Inda haya dicho esto. Sería interesante que siguiera comentando sobre este aspecto. Pero yo he encontrado, bueno, por ejemplo en dos acuarelistas principalmente, he visto cómo rozar nuevas técnicas, no técnicas, sino nuevos encuentros con la acuarela. Para Adelara Gallardo, vivir como aprendiz significa no considerarse realizado, que está pleno, ya que cada día trae para él nuevos conocimientos que no le permiten sentir que su enseñanza esté concluida. Es por esa razón que el futuro para él también es incierto. Mi futuro ya no lo voy a ver desde mí mismo, sino voy a ser visto a través de los demás. Quisiera que y con esto reafirmo mi condición de creyente o aprendiz de creyente, de cristiano. No sé cómo me vea Dios, mi Creador, cómo fui. Espero haber vivido bajo la mirada de Dios, y eso me da confianza de que tal vez vaya a ser bien visto, quizás bien juzgado, así sea. Dentro de las facetas de este artista, no podemos dejar a un lado su obra mural. Basta admirar esta ejemplar en el Templo de San Bernardo de la ciudad de Guadalajara, con una dimensión de 15 por 40 metros a lo largo y ancho.
Bueno, nace de una genial idea del párroco don Pedro Castro, que tuvo la idea de, en un espléndido espacio de que disponía el templo, hacer ese mural. Entonces me lo propuso a mí. Cuando me propuso este mural, francamente sentí un gran temor por las dimensiones que tiene el espacio y por el tema, que es el principal tema que podemos tener en una pintura, y en una pintura mural y para un templo. Este mural significó un gran esfuerzo, una tarea y un reto que estuvieron por encima de las fuerzas del artista, ya que durante su elaboración entró en una etapa donde su edad avanzada lo hizo recaer, sintiéndose agotado. Pero la satisfacción de haberlo realizado supera lo anterior. Porque debo advertir que este boceto se lee, vamos a decir, de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque la escritura hebrea se lee también de derecha a izquierda. Entonces, por eso el Génesis, o es decir, la expulsión de los ángeles del paraíso, está desde la derecha y viene bajando la escena hasta la siguiente escena, que es ¿cómo se llama? La creación de la primera pareja humana, que está ahí también, y luego está también la Torre de Babel, cuando el pueblo hebreo se rebeló por primera vez contra Dios. El diseño y la creación de este mural le llevó 20 años, contando con una asesoría por parte de Jesús Clement. En él se nos narra la historia de la salvación, pero con un carácter más espiritual, mostrando un mundo perdido por el materialismo, las mentiras y el engaño en la humanidad. Se refleja la historia de la verdad, la vida ejemplar de Cristo. Bueno, hay muchas escenas, ¿verdad? Este es uno de los profetas antiguos. Aquí está el rey David. Miguel está encabezando los ángeles nobles que arrojan al mundo a los ángeles rebeldes. Aquí está la creación de la primera pareja humana, ¿no? Aquí está Caín matando a su hermano Abel. Trabajo arduo y muy pesado, muy lleno de problemas en cuanto a la resolución de algunas escenas, que tuve que dibujarlas varias veces, ¿verdad? Entonces esto significó para mí eso. Lo hice con mucho cariño, con mucho esfuerzo, durante 20 años solito. ¿Nadie lo ayudó? Nadie me ayudó.
La única ayuda que tuve fue la asesoría literaria acerca, por ejemplo, de si estaba bien los pasajes que estaba colocando ahí en el mural o estaban mal. Eso me ayudó el licenciado Jesús Kleman y también me ayudó el padre Rafael Uribe. Que no hay que tenerle miedo a encargos de esa índole, de esa magnitud, porque son únicos, a pesar de las respuestas que muchas veces pueden ser a encargos de esa índole, de esa magnitud, porque son únicos, a pesar de las respuestas que muchas veces pueden ser las respuestas negativas de quienes se encargan estas tareas y que no se percatan de la magnitud del esfuerzo y entonces no pagan debidamente un trabajo de esta índole. Entonces yo les diría que no se arredren ante esto, que de todas maneras ejecuten el trabajo, porque es único que se da para la persona que es encargado. Dominio de la técnica, dedicación. Son palabras con las que podemos definir una vida dedicada a las artes plásticas. Pasión que no deja tiempo para explorar otros campos. Alfonso de Lara Gallardo. Hemos presentado Redes de Norte a Sur.